Muchachos, buenos días. Vamos a dar un minuto porque todavía tenemos un grupo bastante numeroso. Estamos poquito más allá de la mitad de los compañeros. Vamos a dar 1 o 2 minutos más para que lleguen algunos más e iniciamos. Un momentito, por favor. Bien, buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio a nuestra plática, a nuestra sesión de esta oportunidad. Y compartimos pantalla para que tengamos la oportunidad precisamente de trabajar con el material que tenemos preparado para esta ocasión. Bien, buenos días para todos. Quiero escuchar cuando menos a 2, 3 de ustedes. ¿Quién me saluda? Buenos días, Buenos profe. Muy días, buenos profe. días, profesor. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, profe. doctor. Buenos días, profe. Correcto. Bueno, pues ya, Profe, ya no buenos tuvimos la días. oportunidad de escucharnos. En volumen estamos bien. Por ahí sí nos oímos correctamente. Sí, todo perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Tenemos para esta oportunidad el tema del citoesqueleto. Con la observación de que estaremos trabajando propiamente al interior de la célula. La célula, por cierto, de tipo animal. Entonces nos vamos a estar olvidando del cloroplasto, nos vamos a estar olvidando de lo que es la pared, la cápsula y la espora. Porque la célula humana, que es una célula eucariota, no forma ninguna de esas estructuras, pared, cápsula ni espora. Nuestro límite, ya lo entendimos, es precisamente la membrana celular. Y pues vamos entonces al interior de la célula donde tenemos entonces el citoesqueleto. Al hablar de esta estructura, tenemos nosotros de considerar precisamente que la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Si no, la vemos, es una palabra compuesta. Dice cito, ¿a qué se refiere la raíz cito? Es célula. Y esqueleto nos está hablando precisamente de una estructura que cruza por todo el interior de la célula, por el interior precisamente de lo que es el citoplasma, sin atravesar el núcleo, respeta el núcleo, respeta todos los organelos que tiene en su interior, pero de ahí en fuera lo podemos comparar incluso como si fueran las vías del ferrocarril, que hoy, bueno, ha venido a menos, ¿verdad? Este servicio se ha dejado propiamente para lo que es el transporte de carga, pero hubo un momento en el que el ferrocarril, el tren, como normalmente le llamamos, pues era un servicio de utilidad frecuente, en especial por las clases más desprotegidas. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por dónde circulaba el tren? Sobre las vías. Y las vías cruzan por las ciudades, cruzan por muchas partes, ¿verdad? Y sobre ellas van transitando todos los vagones con su máquina y ahí va avanzando. Bueno, algo similar es lo que viene siendo precisamente el citoesqueleto. En nuestro organismo tenemos el esqueleto, el sistema óseo, lo vemos, está prácticamente en todo nuestro ser, pero respeta muchas áreas. Caso concreto, pensemos en la caja o cavidad torácica, envuelve todo lo que hay en su interior, pero no toca para nada ni los grandes vasos, pulmones, ni tampoco lo que viene siendo en este caso el corazón, lo rodea y lo protege. Bueno, el citoesqueleto entonces estamos aquí viendo en esta primer lámina, es una red de filamentos porque da forma a la célula, es una de sus funciones, ahorita las repasamos con más detalle, una red de filamentos que ayuda a darle forma a la célula, le da soporte, organiza las estructuras que están en el interior, interviene también en ciertos sistemas de transporte, ayuda en la movilidad y en la división celular. Son básicamente las funciones que tiene lo que es el citoesqueleto, pero insistimos, una red de filamentos, una red como si fuera una telaraña que atraviesa todo el interior de la célula por todo lo que es el citoplasma. Muy bien. Entonces tenemos dentro de las funciones que son precisamente, aquí tenemos enumeradas, ¿verdad? Algunas de ellas. Encontramos entonces que ayuda a fijar la membrana plasmática.
como que se atora, se pega en ella y le ayuda precisamente para que la membrana se mantenga en un lugar. En el núcleo es respetado, no lo toca, no lo atraviesa para nada, pero le permite que se encuentre pues, precisamente en su lugar. Por otra parte, aquí nos dice en el punto 2, proporciona pistas para el transporte. Vamos a comprender esto. Esto es un transporte al interior de la célula. Esto no sale, no entra, hablando de este sistema de transporte, para que no, lo diferenciemos de lo que son los sistemas de transporte y bueno, vamos a ocupar el término que le corresponde, el término transmembrana, del que hicimos mención en la clase anterior, donde encontramos los dos grandes sistemas que son el de transporte pasivo, el transporte activo, y dentro del pasivo, pues ustedes saben que está precisamente lo que es la difusión simple, la difusión facilitada, y en el transporte activo, donde tenemos precisamente el uso primordialmente del ATP. Pero estos van a cruzar la membrana. En este caso no. Esto sucede dentro de la membrana. Ahí lo dice, ¿verdad? Son vesículas de proteínas que se mueven de un lado para otro. Ciertos organelos también que tienen que moverse o pasar de un sitio a otro de la membrana, del interior de la célula para cumplir con cierta función muy particular. Por otra parte, nos dice, es un componente esencial en la formación de estructuras especializadas, como es el caso de los flagelos, los cilios y los centrosomas. Bueno, esto ya lo veremos también a detalle más adelante. ¿Qué más tenemos en este caso? Bueno, aquí tenemos una síntesis, ¿verdad? Que mantiene la forma de la célula, ayuda en la división celular, en el caso de las células procariotas, también forma lo que son los microfilamentos. Está formado, pues de la clase de histología o la materia de histología, ¿verdad? Tenemos que entender cómo está formado el citoesqueleto, qué estructuras intervienen en su formación. Son tres grandes elementos los que la constituyen y de una vez nos los vamos aprendiendo. Son los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. En ese orden, muchachos, en ese orden, compañeros. Los microfilamentos son los más delgaditos, de 5 a 7 nanómetros. Los filamentos intermedios que van de los 7, 8 nanómetros hasta los 12. Y los microtúbulos que alcanzan un diámetro de aproximadamente 25 nanómetros. Entonces, pues repetimos, en este orden están para que los podamos aprender y los podamos diferenciar. Microfilamentos, filamentos intermedios, a la palabra misma lo dice, ¿verdad? Intermedio, ¿en medio de quién? Pues en medio de entre lo que son los microfilamentos y lo que son los microtúbulos. Ahí tenemos, ¿verdad? Lo que son las tres grandes estructuras del citoesqueleto, es decir, lo que interviene para formarlo. Y tenemos en esta lámina las 5 grandes funciones que tiene el citoesqueleto. Fija el plasmalema, dirán, esa palabrita rara, ¿de dónde la sacó? Es otro nombre que recibe la membrana celular. Fija el plasmalema, proporciona pistas para el transporte, es una estructura importante en la composición de las especializaciones celulares que estábamos mencionando antes, lo que son las microvellosidades, los flagelos, estereocilias y cilios. Tenemos también que mantiene la forma de la célula y finalmente un dato importante es que interviene en la división celular. Se han de acordar ustedes cuando hablamos de la mitosis, esa estructura que tiene forma como de un balón de fútbol americano, formado por muchas rayitas, así es como lo hemos venido conociendo. Hoy tenemos que conocerlo ya con su nombre propio, el uso mitótico, de que se encarga precisamente de intervenir en la división celular. Muy bien. Nos acercamos un poquito y entonces tenemos aquí lo que ya habíamos comentado hace un instante. En el caso de lo que viene siendo los microfilamentos, son los más delgaditos. Aquí nos están haciendo mención del corte, el corte que se está tocando aquí se amplía en un zoom en la parte inferior. Estamos hablando de que es una distancia de 25 nanómetros. Ojo, no se me vayan a confundir, por favor.
Un asunto es la medida de longitud, que en este caso es lo largo, 25 nanómetros, notemos en cada una de ellas, que es lo que se está tomando. Sin embargo, en los diámetros, el diámetro es diferente. Aunque midan de largo 25 nanómetros cada uno, en el diámetro son distintos. El microfilamento que damos es el más delgado, el filamento intermedio, la palabra lo dice, de 7 a 12 nanómetros, y finalmente el microtúbulo, que es el más grueso, de 25 nanómetros en su diámetro. Aquí los tenemos en otra esquematización. Este viene siendo un corte de la célula, como más o menos está acomodado. Aquí tenemos una mitocondria como que está torada, ¿no? O pegada. ¿A dónde? Al citoesqueleto. Y vemos cómo se distribuye o se acomodan el citoesqueleto como tal en sus tres elementos que lo conforman: microtúbulos, filamentos intermedios y finalmente los microtúbulos. Tal vez les llame la atención, aquí habla de 8 a 10 nanómetros. Bueno, son cuestiones ya un poquito más diferentes, pero ya los veremos más a detalle en lo que se refiere a los diámetros. Entonces, para ir avanzando. Tenemos que la composición es diferente. Aquí trajimos todo este cuadro un poquito complicado. Lo importante nada más es tomar muy en cuenta para nuestra materia el nombre de la estructura, el diámetro promedio que tienen. En la composición intervienen proteínas, porque todos están formados por proteínas primordialmente. Y aquí hacemos mención de algunas características muy particulares de ellos. Como verán más adelante, es imposible que nos aprendamos todo, pero aquí tenemos. Hablando de los elementos, microfilamentos, o que también se les conoce como filamentos de actina. El nombre de la actina ya la estuvimos trabajando en la materia de fisiología y se han de acordar que interviene mucho, es una proteína contráctil, es decir, como si fuera una liguita, se estira y se corta, ¿verdad? Interviene precisamente en el proceso de la contracción. Al interior de la célula hay necesidad de este tipo de funciones, y bien, 7 nanómetros en promedio de composición, compuestos en este caso particular por la proteína actina. Notemos, tiene una dirección y su estructura es dinámica. Esto de estructura dinámica no solamente lo tiene sí el microfilamento, todos ellos, los tres microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, tienen esta capacidad o esta característica que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en este caso se nos dice que tiene una forma de doble hélice y facilita precisamente el transporte intracelular, o sea, al interior de la célula. Y aquí tenemos en este caso, ayuda, dice, en el desplazamiento de los glóbulos blancos. Avanzando. Los filamentos intermedios de 8 a 10 nanómetros, proteínas fibrosas, y pues algunas de las características que tienen, y finalmente pues en qué intervienen también. Notemos aquí, interviene también dice aquí en la envoltura nuclear, después de que se divide la célula, después de que termina la mitosis. En el caso de los microtúbulos, son los más gruesos, 25 nanómetros de diámetro, e intervienen aquí en su composición unas proteínas especiales que son las tubulinas. Bueno, notemos nada más la referencia, ¿sí? Microtúbulos, quienes los conforman, tubulinas. Insisto, más adelantito quedará un poco más claro este punto. También tiene una dirección. Notemos el dato de la estructura dinámica. ¿En qué consiste esto de estructura dinámica? En que de pronto se forman y de pronto desaparecen. No propiamente desaparecen, sino que llega un momento en que se alargan, se extienden, se elongan, es la palabra que vamos a ocupar aquí, anótenlo por ahí, elongación, que significa que se va alargando y después se acortan. Esa es la cuestión en lo que se refiere a esto de la estructura dinámica. Notemos, en el caso de los microtúbulos, son importantísimos en la composición o en la estructura de los flagelos, cilios y en los centrosomas. Muy bien. Y también ayudan precisamente para proporcionar el soporte de estructura de la célula y como una especie de pistas o de vías para el movimiento de algunos otros elementos al interior de la célula. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien tiene algo que preguntar o de observar o comentar? Les escucho.
No, doctor, gracias. No. Muy bien, continuamos entonces. Gracias, En esta doctor. lámina podemos ver, perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno, en esta lámina es un dibujo muy a grosso modo. Tenemos lo que viene siendo la membrana plasmática en nuestro retículo endoplásmico y notemos cómo el citoesqueleto se fija, cómo está acomodado de tal forma que fija otras estructuras interiores. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta ilustración de una mitocondria, ¿verdad? Cómo fija a las demás estructuras en su composición. Bueno, aquí tenemos ya esto que nos está haciendo mención acerca de cómo es que en este caso el microtúbulo va a intervenir para que apoye en lo que viene siendo por una parte el centrosoma y en los filamentos intermedios que entran en lo que se refiere a las uniones celulares, porque chicos, no hemos de pensar que las células están ahí nada más acomodadas por pura gracia. Entre ellas tienen sus propios sistemas de enlace o cómo es que se unen o se pegan, si esa es la palabra que nos queda, pero realmente lo que pasa entre ellas es que están adosadas, cómo se unen los puntos de unión entre una célula y otra, y los microfilamentos también acomodados en la parte de lo que viene siendo el ectoplasma, acordémonos de esa palabra. Endoplasma, la parte interior de la célula que rodea el núcleo, donde están los organelos, y el ectoplasma, que es lo que está más orientado hacia el exterior. Muy bien. Tenemos entonces, ya entrando a detalles, microfilamentos. Quedamos que son los más delgados. Este documento nos habla de que llegan hasta 6 nanómetros. Ya ven ustedes la cuestión de los investigadores, algunos de ellos varían en su apreciación. Entonces, tenemos aquí, nos dicen, de 3 a 6 nanómetros y primordialmente están compuestos por esta proteína que viene siendo la actina. Nos dice aquí como un detalle para conocer algo más, que es la proteína intracelular más abundante. También tenemos algunos que son formados por miosina, o sea, la miosina es un poco menos abundante, pero también la tenemos al interior de la célula. Quiero aclarar lo siguiente, jóvenes. No estamos aquí hablando en este momento de la célula muscular, para que este dato que estamos mencionando aquí no nos vaya a generar dolor de cabeza. Ya en la célula muscular las cosas cambian y de una vez que se da el caso, lo hemos de comentar. No todas las células son exactamente iguales. Me explico. Todas tienen membrana celular, todas tienen los organelos que ya hemos comentado, empezando por el núcleo, nucleolo, ribosomas, mitocondrias, sus retículos y el aparato de Golgi, los peroxisomas, todas lo tienen. Pero si la célula se va a dedicar a mucha actividad de tipo energético, por ejemplo, hablemos de la célula muscular, ¿cuál organelo estará más presente allí en más abundancia? La mitocondria. Hay más mitocondrias presentes. ¿Por qué? Porque requiere mucha energía. Si se dedica esa célula a la síntesis de proteínas, pues van a abundar los ribosomas y van a abundar el retículo endoplásmico rugoso. Si se trata de una célula glandular, pensemos en la tiroides, donde vamos a mandar la tiroxina, que es la hormona que produce, la vamos a mandar a otra parte del cuerpo, pues ni modo, el aparato de Golgi va a estar ahí también en abundancia porque tiene que empaquetar aquella proteína, esa hormona y mandarla. Entonces, así por el estilo, jóvenes. En este caso estamos hablando de la estructura en lo que se refiere a las proteínas. Una célula que se dedica a mucha contracción, pues la muscular. Entonces ahí va a abundar mucho más lo que es la actina y la miosina. Aquí estamos tocando, muchachos, asuntos de tipo general y entonces aquí, pues por eso se nos menciona, ¿verdad? La más abundante es la actina, pero también está presente la miosina en lo que se refiere a la estructura de los microfilamentos. Un dato aclaratorio. Tema de hoy, citoesqueleto. El citoesqueleto forma parte de la célula, pero el citoesqueleto tiene sus propios elementos que lo conforman y dijimos que son 3 microfilamentos que estamos viendo en este momento, filamentos intermedios y los microtúbulos.
pero quedamos que en esta materia nos vamos a introducir un poquito más a fondo y entonces tenemos que conocer cómo están formados los microfilamentos. Y los microfilamentos están formados, pueden ser por actina, por miosina. Son proteínas. Y ahora bien, estos llevan a cabo, nos dice aquí, movimientos celulares, incluyendo movimientos de desplazamiento, contracción, e intervienen en la citocinesis. Pregunta abierta para todo el grupo. ¿Quién me ayuda aquí? ¿Qué es la citocinesis? ¿Nadie? ¿No ¿Cómo nos dice, acordamos? profesor? ¿Será, maestro, ¿No nos será el movimiento acordamos? de la célula en sí? A ver, por ahí alguien dijo algo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Me da a mí una idea, maestro, por la palabra como el movimiento de la célula. Por ahí más o menos va, nada más que es un nombre Proceso muy de separación. Es una separación. exacto. Se trata del momento cuando termina la mitosis o la meiosis, en el momento en que se han de acordar que son dos células y se estrangulan en medio y al momento de estrangularse ya se parten, se dividen. Eso es la citocinesis, ¿verdad? Que hay que diferenciarla de la cariocinesis, carionúcleo, cuando el núcleo su membrana se desintegra para dejar libre el ADN, esa es la cariocinesis. La citocinesis es cuando la célula madre, como le estamos llamando, ya llegó el momento en que se tiene que dividir y se estrangula en el centro y se separan. Entonces, los microfilamentos intervienen para que se lleve a cabo esa estrangulación. Ahí está un dato interesante. Muy bien, continuamos. Agradezco la aportación. Bien, entonces tenemos aquí esta tabla, este cuadro comparativo y notemos microfilamentos, promedio 5.000 nanómetros de diámetro, primordialmente formados por actina. Y aquí están tres grandes funciones: la contracción muscular, la endocitosis, que es un proceso donde la célula se come o se traga cosas que vienen del exterior, y la migración celular. Los filamentos intermedios, 10 nanómetros de diámetro, tenemos que se están formados por diferentes proteínas y pues también los vamos a encontrar, noten ustedes, dentro de la neurona, neurofilamentos, y ahí tienen algunas funciones como está aquí mencionado, para fijar una célula con otra, donde intervienen estas estructuras microscópicas, los desmosomas y los demidesmosomas. Y el microtúbulo, 25 nanómetros, formados por estas tres tipos de tubulina, y son los que forman el uso mitótico y ayudan en la transportación de vesículas. Avanzamos. Microfilamentos, filamentos de actina, bueno, ya lo hemos comentado en este momento. Aquí tenemos un poquito de información extra para ustedes. En el caso, de verdad, tenemos aquí algunas otras proteínas que intervienen. Como ven, son muchas. Para aprendérnoslas todas, pues está complicado, ¿verdad? Y si nos metemos más a detalle, encontramos todavía más. Bueno, otro dato más para que lo tengamos ahí presente. Aquí tenemos el caso de lo que sucede concretamente en el fenómeno de la contracción muscular. Tenemos el filamento de actina, el filamento de miosina. Los muchachos que estuvimos trabajando fisiología nos se han de acordar cuando hablamos que la miosina tiene sus cabezas globulares que se acomodan, se pegan con los filamentos de actina, y en el momento de la contracción sucede el fenómeno de la escalera. Estas cabezas avanzan sobre la actina de tal manera que se acorta de un lado, se acorta del otro, y esa es la contracción. Ahí es donde sucede. Estos filamentos tienen una intervención sumamente importante en ese fenómeno. Correcto. Tenemos también que considerar lo que vienen siendo las microvellosidades. En las microvellosidades, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar en su interior hasta 40 filamentos de actina. Las microvellosidades, ¿qué son? Me preguntarán. Son precisamente esas estructuras. Aquí les vamos a llamar, ya en la segunda sesión de la materia, cuando veamos epitelios, son especializaciones celulares. Están en una parte de la célula y ayudan precisamente, tienen primordialmente función de tipo de absorción. Los encontramos en lo que son los intestinos. Aquí tenemos una microfotografía. Esta es la célula, la parte de la célula, y estos son estas prolongaciones como si fueran cabellos hacia parte de afuera. Esas son las microvellosidades.
Y en el interior de cada microvellosidad, aquí las tenemos, este es el citoesqueleto, y estas extensiones que se dan hacia afuera son precisamente parte de este citoesqueleto que le ayudan para darle firmeza, darle la forma y pues para que esta extensión cumpla con su cometido, con su función. Ok, en el caso de la célula, la división, lo que estábamos comentando, aquí está la célula y notemos cómo se empieza a formar el anillo contráctil. Quedamos que la actina es una proteína contráctil hasta que finalmente estrangula a la célula y la separa y ya tenemos las dos células hijas. En otro orden de atenciones, no he terminado, muchachos, de prepararles la página. En el trayecto del día queda habilitado. Ahí estamos agregando un documental, un video donde se está explicando acerca precisamente de estas estructuras que son las que pegan una célula con otra, primordialmente en el caso de las células epiteliales. Y ahí vamos a encontrar cómo los microfilamentos se acomodan en los lados de la célula. Estas son 3 células, solo la central es la que alcanzamos a ver completa. Las de los lados, a ver, nos quedan 10 minutos, tenemos que apurarle. Entonces, en los lados tenemos aquí donde se dan esos complejos de unión y allí intervienen estas proteínas. Avancemos. Los microtúbulos, que son precisamente estas estructuras importantes y se disponen, ¿verdad?, de una manera muy especial al interior de la célula. Esto ya lo comentamos, que sirven como si fueran vías para que se puedan mover las estructuras al interior. Intervienen en la división celular y también en lo que son la conformación de las especializaciones celulares. ¿Qué más tenemos? Aquí viene algo interesante, muchachos, y donde nos vamos a tener que poner, como dicen ustedes, las pilas. Quedamos que los microtúbulos están formados primordialmente por una proteína llamada tubulina. Pero la tubulina no es la misma. Ya vimos en el cuadro anterior que vamos a encontrar 3 tipos de tubulina. Aquí nos van a interesar estas dos, la tubulina alfa y la tubulina beta. Cuando hablamos de una sola de ellas, ojo, anótenlo por favor, hablamos de una sola de ellas, estamos hablando de un monómero, es decir, como si fuera una sola monedita. Pero para formarnos el microtúbulo se van a unir 2. Entonces, una sola es un monómero. Podemos hablar de monómero de tubulina alfa y monómero de tubulina beta. Pero al juntarse, tenemos un dímero, alfa y beta. Y se van a acomodar de tal manera que si lo queremos ver en sentido vertical, la alfa siempre va abajo y la beta va arriba. Otro dímero. Y se van acomodando así, ahí ahora sí, ahí se la van llevando, alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta. Entonces, se van acomodando esas dos así en pares. Y entonces, ¿qué tenemos? A causa del acomodo que tienen estas dos proteínas, se va a dar lo que se llama la polarización del microtúbulo. Anoten y subrayen eso. El microtúbulo tiene una polarización. Del lado donde está la tubulina alfa, le vamos a llamar el lado menos. Avanzo un poquito la siguiente lámina. Aquí está. Se van a ir acomodando. Aquí tienen alfa en un color verde claro y beta en un color verde oscuro. Por favor, no vayamos a pensar que son de colores. Esto es una cuestión esquemática para que lo entendamos. ¿Sí? Entonces, la alfa de un lado y la beta del otro. Entonces, del lado donde está la alfa, se le va a llamar el lado menos, no negativo, ¿sí? Para que no nos confundamos con las cuestiones ¿cómo se llama? De electricidad, ¿no? Es lado menos. Y del lado donde está la beta, se va a llamar el lado más. Y así van creciendo, se van formando los dímeros va avanzando hasta que llega a una extensión y una vez que termina, tenemos un protofilamento. Se van a juntar 13 de ellos, si los pudiéramos contar aquí los encontraríamos, y van a formar un tubito. Ese tubito ya formado por 13 protofilamentos se llama microtúbulo. Aquí lo tenemos en un corte transversal, luego los cuentan.
Aquí tenemos, son 13 protofilamentos y en medio hay un hueco. Por eso es un túbulo. Los otros no tienen hueco. Hablando de los filamentos y los microfilamentos intermedios, microfilamentos y filamentos intermedios no tienen cavidad en el interior. Son sólidos, ¿sí? En el caso de este sí tiene hueco, por eso de ahí el nombre, microtúbulo. Entonces ahora, avancemos. Cuando se están alargando, a eso se le llama, que se están juntando unos con otros y se van alargando, se le llama polimerización. Por favor, anoten esa palabrita. Polimerización. Se van uniendo los dímeros y entonces hasta llegar a la longitud que se necesita. Eso es el proceso de polimerización. Y como está creciendo, se está alargando. ¿Qué está sucediendo con la polimerización? Se está elongando, ¿sí? Ojo con las palabras técnicas. Se juntan, es una polimerización. Con la polimerización que se logra, la elongación, el crecimiento primero del protofilamento y después del microtúbulo. Quedamos que son estructuras dinámicas. Llega el momento en que esto se tiene que desbaratar. Ya no ocupamos esta parte. Bueno, la rompemos y entonces, ¿qué sucede? Una despolimerización. La estamos cortando, se está haciendo más chiquito, más cortito. La despolimerización. Esto es una actividad constante que sucede en las células, jóvenes. En el video que se les va a mandar, ahí estaremos viendo que de pronto se forman, elongan, se polimerizan y de pronto se empiezan a cortar, a desbaratar, se están despolimerizando. Esto es una cuestión dinámica y es precisamente lo que le da precisamente esa gracia a lo que nosotros llamamos como la vida. Entonces, repito, microtúbulos formados por la proteína tubulina. Aunque son 3, aquí las que intervienen son 2, alfa y beta. Si hablamos de una sola, es un monómero de tubulina alfa o monómero de tubulina beta. Pero las vamos a juntar en 2, Entonces formamos un dímero. Y empezamos a unir dímero tras dímero, estamos polimerizando, estamos elongando hasta que terminamos, se forma un protofilamento. Juntamos 13 de ellos y entonces tenemos un tubito con una cavidad en medio y ese es un microtúbulo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra manera de entenderlo, acomodado en un sentido vertical y quedamos que del lado donde está, aquí está por colores, para que nos quede más claro, ¿no? Tubulina alfa, en este caso está ilustrado en color rojizo y la tubulina beta en azul. Cuando los pegamos, tenemos un dímero. Los vamos uniendo, ahora sí, uno tras otro, y formamos un protofilamento. Como están acomodados en este orden, nos dan la oportunidad de encontrar lo que es la polaridad. Cuidado, ¿eh? Una cosa es la polimerización y otra cosa es la polaridad. Que tiene un microtúbulo, tiene polaridad. ¿Por qué razón? Porque estamos encontrando que hay un extremo menos, no negativo, menos. Si en el examen me ponen que el microtúbulo o el protofilamento tiene un extremo negativo, pues quedó negativa la respuesta. Es mala. Extremo menos y extremo más. Ya tenemos nuestro protofilamento y ahora juntamos 13 de ellos y entonces ya formamos un microtúbulo. Entonces el túbulo tiene un hueco en el interior, tiene luz o lumen, sí. Aquí lo tenemos en la lámina anterior. Ahí está. Muy bien, chicos. Es el tema de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes por ahí? Nos quedan un poquito más de un minuto para concluir la sesión. Les escucho. No, todo bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Todo bien, doctor, gracias. Bueno, correcto. Gracias. Veo yo que no tengo al grupo completo. Todavía no tengo la oportunidad de que esté lista ya la plataforma para que me anotaran ahí su asistencia. Quisiera nada más pedirles el gran favor, en cuanto cerremos la sesión, me manden nada más un saludito al WhatsApp para tener este dato, ¿verdad? Porque la semana pasada me pasé de generoso.
Entonces, esto no puede seguir así porque en honor a la verdad, pues tenemos que proceder como corresponde. Bien, chicos. El material lo vamos a trabajar y procuraré dejárselos en la plataforma, pero creo que por el WhatsApp también se puede, según vimos la clase pasada, después de que estuvimos navegando tanto con los cortes que desgraciadamente tuvimos, pero creo que quedó. Por cierto, sí les llegó el video de la clase anterior. Sí. ¿Lo pudieron visualizar? Sí. Correcto. Bueno, pues ya de hoy a mañana queda, porque parece que ya está habilitada la plataforma. Tengo el día un poquito apretado, pero procuraré darme el espacio para ir avanzando. Cuando menos el video, en cuanto ya el sistema lo procese, me los pasamos y lo dejamos a la orden de ustedes. Muchachos, síganse cuidando mucho, por favor. Y ahí espero su saludito, que en este caso va a ser su registro de asistencia. Por lo mismo, cada uno va a mandar su saludo por separado. Creo que no les va a tomar más de 5 minutos. Nos estamos mirando. Hasta luego. Doctor, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias.